El quinto capítulo de la primera carta a los Corintios, Corintios capítulo 5 versículo 10, dice: Pero no quiero decir con esto que debáis asociaros con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. En este versículo, Pablo aclara y profundiza su instrucción anterior sobre la necesidad de mantener la pureza moral dentro de la comunidad de creyentes. Al decir "no quiero decir con esto", está enfatizando que su advertencia sobre no asociarse con los fornicarios no debe interpretarse de manera restrictiva, como si los creyentes debieran aislarse completamente de la sociedad en la que viven. Pablo menciona varios tipos de personas que se dedican a prácticas pecaminosas: fornicarios, avaros, ladrones e idólatras, para ilustrar la diversidad de pecados que están presentes en el mundo. Su punto es claro: si los creyentes debieran evitar toda asociación con aquellos que viven en pecado, tendrían que abandonar el mundo por completo. Esta afirmación subraya la realidad de que el pecado es parte de la condición humana y de la sociedad en general. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras relaciones. ¿Estamos dispuestos a relacionarnos con aquellos que están lejos de Dios? ¿Estamos dispuestos a ser testigos de la verdad y la gracia de Cristo, incluso en medio de la inmoralidad y la corrupción? La clave aquí es recordar que la influencia puede ser bidireccional. Los creyentes deben ser cuidadosos de no dejarse influenciar negativamente por el pecado, pero al mismo tiempo son llamados a compartir el amor de Cristo con aquellos que aún no lo conocen. Además, este pasaje nos desafía a considerar cómo abordamos el pecado en nuestras propias vidas y en la vida de aquellos que nos rodean. Si bien es necesario establecer límites y ser conscientes de nuestras asociaciones, también es importante recordar que todos somos pecadores en necesidad de la gracia de Dios. La actitud del creyente debe ser una de compasión y amor, buscando restaurar a aquellos que han caído en pecado en lugar de condenarlos. Pablo, al mencionar estos pecados específicos, también apunta a la necesidad de ser conscientes de las diferentes manifestaciones del pecado que se pueden encontrar en la sociedad. Cada uno de estos pecados puede tener un impacto profundo en la vida de las personas y en la comunidad. Los cristianos han de estar alerta y ser críticos de las influencias que permiten en sus vidas, buscando siempre alinearse con los principios del Evangelio. Finalmente, Corintios capítulo 5 versículo 10 nos invita a mantener un equilibrio en nuestras interacciones con el mundo. Es posible estar en el mundo sin ser del mundo. Los creyentes están llamados a ser agentes de cambio, llevando el mensaje de esperanza y redención a aquellos que viven en la oscuridad del pecado. Al hacerlo, pueden ser un reflejo del amor de Cristo, mostrando que la transformación es posible y que hay un camino hacia la reconciliación con Dios. En resumen, Corintios capítulo 5 versículo 10 nos recuerda que los cristianos no deben aislarse de la sociedad, sino que deben interactuar con ella de manera significativa. Pablo aclara que su advertencia sobre no asociarse con los fornicarios no implica un retiro del mundo, sino que invita a los creyentes a vivir en santidad mientras se relacionan con aquellos que no conocen a Cristo. Este versículo nos desafía a ser luz en la oscuridad, a mantener la integridad en nuestras relaciones y a ser agentes de transformación y esperanza en un mundo que necesita desesperadamente el amor de Dios.